todo sobre el coronavirus. Es sumamente importante esta conversación que hemos tenido con el paciente cero, el piloto que de vacaciones se fue a Europa y cuando regresó, teniendo toda la información y sintiendo los síntomas, él fue a hacerse la prueba del coronavirus y salió positivo. Eso le ha servido muchísimo a nuestras autoridades para poder contener este virus. Y lo que ustedes van a escuchar a continuación es la respuesta a una serie de inquietudes que teníamos aquí en Encendidos, pero a la vez es un mensaje de tranquilidad, Mauricio. Escuchemos estas reflexiones que ha hecho el paciente cero en exclusiva para Encendidos. Lo escuchamos. Me genera cierta inquietud de hacerme el descarte. Yo había estado por Europa, sí estaba informado que el virus estaba por allá y decido sí o sí hacerme el descarte antes de entrar a trabajar. Claro, él aquí responde a la pregunta si presentía que él tenía el coronavirus, ¿no? Y bueno, como ya lo hemos comentado, habiendo estado en Europa y estando informado, pues 1 más 1 eran 2, ¿no? Y mientras esperaba el resultado, su sistema nervioso se alteró, cambió mucho. ¿Qué sentía él mientras le daban la respuesta de las evaluaciones? Al esperar el resultado sí sentí un poco de angustia. Quería que me digan de una vez si era negativo o positivo. Y bien me dieron la respuesta y ya tomé las medidas correspondientes, creo yo. Y desde ese momento ya nadie salió de la casa. Y esta es precisamente la parte clave, ¿no? ¿Qué sintió cuando le dijeron que resultó positivo? ¿Cuáles fueron las acciones inmediatas que tomó? Cuando me dijeron que el resultado era positivo, nosotros tomamos las medidas correspondientes. Nos quedamos acá aislados prácticamente, nos tratamos de organizar. Hemos contratado a una señora que nos hace el almuerzo en otra casa y nos lo envía acá. Hemos comprado también comida por nuestro lado para cocinar acá. Y eso, más que todo organizarnos y que esto se lleve de la manera más tranquila posible, ¿no? Bueno, y las primeras horas, una vez que un paciente dice, ok, soy positivo, porto el coronavirus, el primer y el segundo día, puntualmente, el piloto que trajo el coronavirus al Perú, ¿cómo lo procesó? Sí había leído de las complicaciones que este virus puede llevar. Yo lo traté desde un principio como un resfrío común. Desde el primer síntoma yo ya empecé a tomar pastillas como Panadol, ibuprofeno. Mi abuela hizo fiebre, le dieron antalgina. Y ya con el virus dentro sí tomamos vitamina A, que es para regenerar la mucosa, que fue lo que nos recomendó el médico. Sí tenía miedo de que esto se complique, pero al final nunca pasó. Era más que todo por la información que yo había recibido de las noticias de otros países, ¿no? Que más que todo es lo que hacen ellos es alarmar. Yo lo tengo y la verdad que ha sido como hasta menos que un resfrío común. Ya han pasado pocos días y ya estoy prácticamente recuperado al 100%, ¿no? Y no han pasado en realidad muchos días, es decir, habrán pasado unos 5 días aproximadamente desde que conocimos nosotros que teníamos la confirmación de un paciente con coronavirus. ¿Cómo él se siente ahora? ¿Qué siento ahora? Ahora estoy tranquilo, estoy sin síntomas prácticamente. Hace un par de días tenía una ligera tos, pero más allá de eso ya no tengo nada. Ahora estoy igual siguiendo lo que me digan los médicos. Nos dejaron unos números acá para que nosotros llamemos para cualquier duda y en espera que se recupere mi familia. Eso es todo. Bien, es importante también compartir con las personas que él, cuando no sabía que tenía el coronavirus, tuvo contacto con sus familiares. Antes. Es allí donde se ha producido el contagio. Por eso, una vez que te dan positivo, la palabra clave, y no nos vamos a cansar de repetirla, es contención. O sea, abstente de estar en contacto con la gente. Dicen que a 2 metros de distancia no contagias a nadie. Así es. ¿No? Entonces,
Vamos a escuchar las reflexiones porque sí, es verdad que los pacientes que han dado positivo son sus familiares directos porque antes tuvo contactos con él. Pero después de esto, ¿cómo ha procesado el paciente cero y qué reflexiones nos deja su diagnóstico positivo estando ya acá viviendo en Lima, Perú? Lo escuchamos. Creo que si tú tomas las medidas correspondientes desde un principio, como nosotros lo hicimos, no va a haber mayor complicación. Yo tomé las pastillas que me recomendó el médico para tratar un resfrío común y efectivamente solamente tuve la ligera tos y un poco de malestar general y más que eso, nada. Entonces mi proceso ha sido muy tranquilo, es más, ya no tengo prácticamente síntomas, entonces yo quiero sí que se tranquilicen las personas para que no crean que esto es el fin del mundo. Esto es como si fuese un resfrío común. Mi abuela lo ha tenido, mi abuelo lo ha tenido y no presentan mayores complicaciones. Tratarlo como un resfrío común desde el principio y usar los métodos de aseo que nos indica la televisión o los medios, ¿no? Que es lo más recomendable ahora. El contagio de este virus es a través de la saliva, entonces si tú estornudas, si tú toses, es ahí donde se produce el contagio. Más allá de 2 metros no es recomendable, menos de 2 metros no es recomendable estar de esta persona contagiada. Es lo que me han dicho y me he informado de los doctores que han venido. Y eso. También quería decir que en mi casa, por si acaso, hay 3 personas que no han sido contagiadas gracias a estos métodos que nosotros estamos usando, ¿no? Las mascarillas y los desinfectantes creo que son esenciales ahora. Gracias a eso ellos están bien, ellos están tranquilos y bueno, están conviviendo con nosotros de la manera más normal. Entonces es tranquilizante escuchar al paciente cero porque finalmente con la contención y sin tener el contacto con los parientes, su vida ya fluye de la manera más natural posible. Así es, no nos vamos a cansar de agradecerle a él por estas respuestas, por este mensaje que ha mandado a la población, pero también por esa responsabilidad que como ciudadano tuvo. Gracias a él, esto se pudo identificar de manera inicial. Sabemos que sus familiares están en casa, ¿no? Todos en cuarentena, pero es lo que se requiere también de toda la ciudadanía, que todos seamos responsables, que si estamos resfriados, estornudando, que siquiera sospechamos de que tenemos algún tipo de contagio, no vayamos a trabajar, que nos quedemos en casa, que nos tomemos el tiempo, que nos lavemos las manos, que también hablemos con nuestros hijos de lo que está sucediendo y les alcancemos todas las medidas posibles para poder mantener buenos hábitos. Hay que imitarlo, ¿no? En tiempos donde se imita por lo general lo malo, esto es una muy buena razón para copiar algo bueno y ser responsable no solamente con uno mismo, sino con las demás personas. Es un tema de salud pública. Vamos a ver si imitamos también algunas medidas que están tomando en otros países. En España, ¿qué están haciendo? Por ejemplo, desinfectan diariamente el transporte público. Algunos hoteles los han cerrado, ¿no?, para evitar contagio. Y también se han prohibido los vuelos directos entre España e Italia. ¿Hasta cuándo? Hasta el 25 de marzo. La periodista peruana Ana Treyes vive en España y vamos a tener la suerte de conversar con ella de cómo procesa estas medidas en su vida cotidiana. Ella es una madre de familia, está a punto de irse a clases, así es que le rogamos un poquito de paciencia que al volver de esta pausa estaremos en contacto con Ana Treyes desde España.